y a cada uno poder abrir la palabra del Señor para compartirla con cada uno de ustedes. Quiero agradecer a toda la iglesia por este privilegio que me concedió. Entiendo que mañana estamos en una girita por ahí, así que creo que esta es la última noche, me parece que esta es la última noche que nos estaremos viendo, así que agradezco a todos ustedes el haber participado de esta actividad de crecimiento espiritual. Espero sinceramente haber sido de ayuda para su vida espiritual y para su vida familiar. Sinceramente que Dios les bendiga. Les manda saludes mi esposa, mi familia. Me dijeron que nos iban a ver otra vez hoy, así que esperamos en el nombre de Cristo saludarles desde aquí. El estudio de esta noche lo vamos a iniciar en 1 Timoteo 5 y allí vamos a leer el versículo 24. Dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes. Las otras versiones dicen manifiestos, o sea, se hacen públicos antes que ellos vengan a juicio. Esta noche yo quiero mencionar algunos detalles que a estas alturas todos nosotros debemos dominar, y es acerca de las consecuencias del pecado. En primer lugar, el pecado afecta a Dios. ¿Cuántos creen eso? El primer afectado con el pecado del ser humano es Dios. Incluso tan afectado se vio que Él decidió resolver por Él mismo el problema del pecado. El pecado afecta al cielo, afecta toda la creación, y Dios, para poder hacer la reconciliación, para poder deshacer la separación que el pecado provoca, entonces envió a su Hijo para reconciliar todas las cosas con Dios. Una vez hecho esto, a nosotros nos toca la sencilla tarea de aceptar la reconciliación que Dios nos ofrece, la salvación que Dios, sin nosotros merecerla, Él la regala. O sea que entra en acción el plan de salvación, entra en acción el reino de la gracia. Así que hay un detalle: el pecado afecta primero a Dios. En segundo lugar, también nos afecta a nosotros y también afecta a la creación. Respecto de la creación, aún el apóstol San Pablo en Romanos, el capítulo 8, escribe que la naturaleza gime con dolores de partos. O sea que la tierra también está sufriendo las consecuencias del pecado. El hombre, al estar aquí en esta tierra, es como su principal depredador, y entonces ahora tenemos problemas con el clima, tenemos problemas de nutrición, tenemos problemas de salud, y todo eso la naturaleza lo está tratando de amortiguar, por decirlo de esa manera. Pero la palabra del Señor dice que aún nuestra creación gime con dolores de parto. O sea que la tierra también está sufriendo las consecuencias del pecado. Ahora, aparte de eso, nosotros tenemos que ser conscientes de algo, ya bajándonos al campo familiar y personal. El pecado que cualquiera de nosotros cometa, bueno, va a afectar a Dios, va a afectar la naturaleza, pero también te va a afectar a ti, te va a afectar. Recuerda, la paga del pecado es la muerte, perfecto. Pero también de repente usted dice, bueno, sí, pero me arrepentí y fui perdonado, y la honra y la gloria es para Dios, amén o no amén.
Ok, pero el pecado, una vez consumado, aunque ya esté perdonado, puede ser que deje consecuencias. Preguntémosle, por ejemplo, a los marineros que acompañaban a Jonás. ¿Quién era el pecador principal de esa embarcación? Jonás. Y por culpa del pecado del profeta, la nave entera estaba siendo afectada. La naturaleza, el mar estaba siendo agitado. Y los marineros, la tripulación estaba conmovida y no sabían lo que estaba pasando. Y todo por causa de uno que había cometido pecado. Así que usted puede observar cómo el pecado de una persona es capaz de afectar a toda una congregación. Preguntémosle a Acán, un ejemplo, en el libro de Josué, por ejemplo. Yo estoy solo recordando algunos ejemplos. Acán tomó del anatema. Y ustedes recuerdan, tomó un lingote de oro, un manto babilónico y tomó unas cuantas piezas de plata, las escondió, sabiéndolo también su señora, debajo de su tienda, la enterró. Los hijos de él no tuvieron nada que ver, por eso se salvaron. Pero Acán y su esposa trajeron pecado al campamento. ¿Cuántas personas murieron ahí? Muertos. Queriendo tomarse a la ciudad de Jai, murieron muchas personas por el pecado de uno solo. Por eso es que el apóstol San Pablo dice que el pecado de algunos hombres se hacen presentes, manifiestos, se hacen patentes antes que ellos mismos vayan a juicio. Antes que vayan a juicio. Y cuando una persona comete un pecado, no importa el pecado que sea, le garantizo que va a traer consecuencias sobre su vida. Le garantizo que va a traer consecuencias sobre su familia. Y también puede traer las consecuencias a la congregación misma, a la iglesia. Toda una iglesia podría estar mal por causa de un solo hombre. ¿Ustedes sabían eso? Pero usted dirá, si el que pecó es aquel, sí, pero es que el pecado es así de contagioso. El pecado afecta, el radio de acción del pecado es difícil de medir, es difícil de controlar. No hay alguien que pueda decir, yo pequé y solo para mí es el pecado, a mí me va a afectar, usted no se meta conmigo, a usted no le va a hacer daño, solo a mí. No es cierto, no es cierto. Porque no es que los demás seamos consentidores o hechores juntamente con usted, sino que cuando una persona comete un grave pecado, en este caso, va a traer problemas al resto de la congregación. Por ejemplo, si usted es de las personas que se rehúsa a ser fiel a Dios en sus diezmos y sus ofrendas, ¿a cuántas personas va a afectar? Va a afectar a su familia, ya no va a estar en bendición su familia. Pero usted se viene a sentar junto con nosotros acá. Qué alegre que el hermano vino. Qué bendición el hermano vino. O la hermana vino. Pero esa hermana viene cargando ¿qué cosa? Consecuencias negativas. Viene cargando, atrayendo maldiciones. Y los que están a la orilla, por milagro de Dios, no hemos sido muertos, hermanos. Pero muchos de nosotros estamos siendo afectados por el pecado de otras personas. Y si eso se traslada al campo familiar, la cosa es más difícil y más delicada, porque allí se ven las consecuencias más directas. Yo quiero que examinemos el caso de un personaje en la Biblia que definitivamente le fue mal. Su pecado se le hizo patente antes de tiempo. San Juan, el capítulo 5. Hay algunas palabras claves en este capítulo y las vamos a examinar de forma rapidita desde el mismo inicio. San Juan 5, versículo 2, dice la palabra: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda,
el cual tiene 5 pórticos. Paremos un segundo. La palabra Jerusalén significa ciudad de paz, capital de la paz. Es algo relacionado con la paz. El nombre de la ciudad está vinculado a la paz. Luego dice que en esa ciudad había un estanque de Betesda. Hoy en día está localizado el estanque. Los arqueólogos lo han ubicado al sur, debo decir, al norte de la ciudad. En el extremo norte de la ciudad han logrado localizar lo que queda, las ruinas o los vestigios de lo que fue el estanque de Betesda. Betesda en español significa casa de la misericordia. En aquel tiempo, en los tiempos de Jesús, el lugar tenía una pileta, lo que podríamos llamar hoy una piscina. Había agua, por supuesto. Alrededor las personas llegaban y parece que habían 5 pórticos, 5 entradas, y luego las personas allí pasaban día y noche. Según algunos historiadores, creen incluso que hasta se habían fabricado especie de enramadas, ¿cómo se llama? Cabañitas, pero algo así como pasajeras, como momentáneas. No como quien dice construcciones permanentes, sino que algo allí para el momento como para capearse del sol o de la lluvia o del clima. De manera que dice el versículo 3, en esos pórticos, en esa pileta, en Betesda, yacía una multitud de enfermos. Y entonces los más graves que se mencionan aquí: ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque, dice el 4, un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esta es una creencia que el apóstol San Juan nos está escribiendo. El Señor Jesucristo no actúa así. El reino de los cielos no es así. No es a la suerte, no es al que llegue primero, no. Esta es un pasaje que nos da a entender una creencia folclórica, popular, que había en los tiempos de Jesucristo. La gente creía que cuando el agua se agitaba, ellos pensaban que era un ángel que llegaba, agitaba, dejaba el agua con cierta bendición, y entonces el primero allí en tirarse, ese sanaba. Hoy en día se sabe que en Betesda había una fuente natural de agua, y le sucedía como esos lugares donde el agua sale a borbollones, como un manantial. Y sucedía que de repente agarraba fuerza el manantial y tiraba el agua con más fuerza de lo normal, ¿no es cierto? Y entonces parecía que el agua se había agitado, y entonces la gente creía que era un ángel el que había llegado, y entonces se dejaban ir. Pero Dios no hace milagros así. ¿Verdad que Dios nunca ha hecho milagros así? Que el que llegue primero te doy el milagro. No, Dios no trabaja así. Nunca en la Biblia ha sucedido algo así, nunca. Esa es una creencia popular que está escrita, está registrada, para que nosotros sepamos también que en los tiempos bíblicos la gente tenía sus 4 creencias no muy bíblicas, que digamos. Así que había allí esa multitud de enfermos, y a mí me gusta el texto porque dice la palabra del Señor que Jesucristo llegó a ese lugar, a la casa de la misericordia. ¿Cuántos creen que Dios es misericordioso? Dios perdona cualquier pecado. Dios es poderoso. Y dice el texto, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Este es un caso feo, porque en el capítulo 5, en el versículo número 14,
de ese capítulo, se nos dice que este hombre estaba enfermo por causa de su pecado. No dice ni qué pecado, ni qué enfermedad, pero sí dice que por su pecado estaba en esas condiciones, porque después de haber sido perdonado y haber sido sanado, Jesús lo encontró y le dijo: mira, no vuelvas a pecar, no vaya a ser que ahora te venga algo peor de lo que tenías antes. O sea, Cristo nos está informando que el pecado de este hombre lo había llevado a quedar postrado 38 años, toda una vida. ¿De qué edad habrá quedado enfermo este hombre? Ya este hombre, me calculo yo, que andaba llegando a los 60 años. Sus mejores años los pasó acostado. Yo me imagino que cuando la enfermedad le comenzó a este hombre, producto de su pecado, pues los familiares supongo que hicieron lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho. Te vamos a llevar al doctor tal, ahora te vamos a llevar al otro doctor, ahora te vamos a llevar a esta clínica, ahora te vamos a llevar a esta otra. Y cada uno le iba diciendo: mire, es que lo que usted tiene parece que no tiene cura, no le creo, vamos a ir donde el otro. Y el otro le decía: sí, le vamos a dar este tratamiento, vamos a probar con esto lo tiene que combatir, esto le va a rebajar. Pero cada vez el hombre iba empeorando. Decimos en Nicaragua, de mal en peor. ¿Ya? Y llegó un momento en que los familiares dijeron: este hombre ni se cura ni se muere, ¿qué hacemos? Y sigue enfermo. Y estaba enfermo por su pecado. Noten ustedes que el pecado de uno afecta a toda la naturaleza. Me imagino que este hombre perdió su fortuna tratando de encontrar salud. Me imagino que la esposa haber dicho: esto ya no sirve. Me imagino que los hijos dijeron: ya mi papá, bueno, si acaso tuvo hijos, mi papá por andar de vago quedó así. Y el amor que la sociedad le fue teniendo se fue mermando, apagando, al punto que alguien de repente se le ocurrió y dijo: hombre, a este mejor llevémoslos a Bethesda, tal vez ahí cae primero que otro. Y Bethesda era como quien dice el asilo de los enfermos. Ahí tal vez suceda algo. ¿Cuántos años llevaba en Bethesda este hombre? No sé. ¿Quién lo llevó? No se sabe. Pero este hombre fue llevado a Bethesda. Él no llegó por sus medios, porque era un paralítico total, estaba acostado. Era una persona sucia, era una persona inmunda. Calcule usted que no podía levantarse para ir al baño. Piensa en eso. 38 años. Me imagino que cuando recién enfermo, pues la familia lo llevaba al baño, lo limpiaban, lo bañaban, lo aseaban, lo perfumaban y ahí lo ponían ahí que agarrara sol. Pero nadie aguanta 38 años haciendo lo mismo. Llegó un momento en que dijeron: con esto no vamos. ¿Se imaginan ustedes el hedor que despedía este pobre criatura? Y ese hombre en sus 38 años, en algún momento comenzó a reflexionar y comenzó a decir: yo estoy así por culpa de mi pecado. Y en sus haberes, este hombre comenzó a reflexionar y comenzó a clamar y a pedir y a implorar el perdón de Dios, a pedir la sanidad divina. Y yo quiero decirles, hermanos, que Dios escucha cada oración sincera. Las que no son sinceras también las escucha, pero solo responde las que sí son sinceras, porque Dios oye todo, ¿sí o no? Pero cuando usted hace una oración con el deseo y con el amor de recibir la salvación, y con el deseo de ser perdonado, y con la necesidad de tener a Cristo en su corazón, Dios no se tarda en responder esa oración. Dios lo hace lo más pronto que Él puede hacerlo. Y por eso llegó Jesucristo a Bethesda. Allí habían ciegos, cojos, de toda clase de enfermos.
¿Y por qué el Señor no atendió y no sanó a los otros? Porque el único que estaba allí, quejumbroso, arrepentido, deseoso de ser sano, deseoso de glorificar a Dios, era ese. Los demás, no sé. Pero Dios fue y se presentó allí, nuestro Señor, por ese que estaba allí, precisamente. Y también fue por nosotros, para que nosotros atendamos y entendamos que el pecado nos puede llevar a la ruina total. Por el pecado, personas han perdido su casa, personas han perdido su hogar. Por el pecado, personas han perdido su vida. Por el pecado, personas han perdido el amor de sus hijos. Por el pecado, personas lo han perdido todo. Pero por amor de Jesucristo, también hay personas que todo Dios se los ha devuelto para honra y gloria del Señor. Así que este hombre tuvo una entrevista. Cuando Jesús, dice el 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Esa palabra sano es muy grande, muy extensa en el significado bíblico. Para un judío, estar sano significaba estar bien con Dios, bien con él mismo, bien con su familia. Significaba estar limpio, significaba estar sin pecado y significaba estar saludable. ¿Me están entendiendo lo que dije? Sano no era simplemente ausencia de enfermedad para un judío. Para un judío, sano significaba salud total, salud espiritual y salud física. Y cuando Jesús se acercó a él, le dijo: ¿te gustaría ser, en otras palabras, saludable? La palabra también se puede traducir como higiénico, como limpio. La traducción da para muchos, la palabra da para muchas traducciones. Se puede traducir como higiénico. Ustedes saben que este hombre no se bañaba. Por eso Jesús usa esa palabra, la que se puede traducir de muchas maneras. Le dice saludable, le dice higiénico, le dice limpio. Le pregunta si quiere estar bien con Dios, con su familia, con él mismo y con todas las demás personas. No es solamente una palabra de que si que te quieres quitar un dolor de cabeza, o que si es que quieres deshacerte de un dolor de hueso, un reumatismo. No está hablando de eso. Está hablando de la salud total que Dios desea que usted tenga en su hogar, en su familia. Es la relación que debe haber entre Dios y el hombre, entre el hombre y su familia, entre el hombre y la comunidad. Saludable, higiénico. ¿Me están entendiendo, verdad que sí? Ok, esa fue la pregunta que Jesús hizo, para que la comprendamos mejor. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, o sea que él iba arrastrándose, ¿no? Otro desciende antes que yo. Este hombre tenía sus esperanzas en una creencia popular. Él no sabía quién le estaba hablando. Él había clamado a Dios por un milagro. Él le había pedido a Dios el privilegio de estar saludable. La respuesta de este hombre era: sí, pero no puedo. Sí, pero no tengo cómo. Sí, pero no hay forma humana en que yo pueda recibir la salud total que tú me estás preguntando. No lo hay. Y la forma en que hay, cuando yo quiero hacerlo, ya otro va por allá. Ya otro cayó antes que yo. Y si yo caigo al agua, me ahogo. Así que este hombre estaba en grave peligro. Él pensaba: me tiro al agua, y si otro cae primero que yo, entonces yo me voy a ahogar, porque aquel se va a sanar y yo quedo paralítico dentro del agua. Entonces mejor no me tiro. Tengo que esperar que nadie se tire para yo tirarme. Y de aquí que se moviera el agua. O sea, era una situación imposible la de él. Y entonces Jesús le responde
en el verso 8 dice: levántate, toma tu lecho y anda. Precioso. El texto dice: levántate. Esa palabra es la misma que usa San Pablo en Efesios 5:14, cuando le dice: levántate tú que duermes, levántate de los muertos. O sea, esa palabra se puede traducir como resucita, como despierta. Jesús le habla a este hombre y le da una orden como si él estuviera muerto. Y lo cierto es que este hombre estaba más muerto que vivo, ¿sí o no? Imagínese, estaba condenado por su pecado. Era un inútil porque no servía para nada. Era una carga. Triste la vida de él porque ni se sanaba ni se moría. Y había que alimentarlo, había que ver qué se hacía con él, no había manera. Pero el Señor le dice, la palabra que se usa allí en griego es egeiro. Egeiro significa levantarse, despertarse, resucitar, revivir. Cristo le dice esas mismas palabras a cualquier persona que se sienta caído en el pecado, que se sienta muerto, dominado, doblegado. Jesús le dice: levántate. Y la otra palabra que él dice es: toma tu lecho y le dice: anda. Esa es la palabra hebrea griega que es peripateo. Peripateo significa camina alrededor. Camina alrededor. De ahí la palabra perímetro. Peripateo. Jesucristo le está dando dos órdenes a este muerto en vida. Uno, resucita. Y ahora le dice: camina alrededor. Pregunto: ¿alrededor de qué o de quién? ¿Ustedes quisieran contestar esa pregunta? Alrededor de Cristo. El secreto para mantenerse vivo, para mantenerse activo, para mantenerse saludable, para mantenerse en santidad, el secreto para que tu hogar esté bien es caminar alrededor del Señor Jesucristo. Es cuando Jesús es el centro de tu hogar, el centro de tu familia. El cristiano debe estar consciente que el matrimonio no es de Dios, no es de dos, debe ser de tres: el esposo, la esposa y nuestro Señor Jesucristo. Los jóvenes deben estar seguros que mientras ellos caminen alrededor del Señor, anden con Cristo, van a estar seguros, van a estar fuertes, van a estar saludables, van a estar higiénicos, van a estar aceptables delante de Dios. Esa fue la orden del Señor. Y aquel hombre, impactado por la orden, no dudó. Energía corrió en él. El poder de Jesucristo entró en su vida. Al instante se soltaron las coyunturas de su cuerpo y se levantó como que lo habían catapultado. E inmediatamente, dice la Escritura, comenzó a andar, tomó su lecho y comenzó a probar a andar. Porque el milagro se hizo. Y esta noche, hermanos, yo estoy convencido que nosotros podemos ir a nuestro Señor. Podemos ir antes que nuestro pecado se haga patente. El pecado de algunos hombres, dice, se hace patente antes de tiempo. O sea, que se hace sentir el pecado antes que vengan a juicio. Hay personas que murieron y no nos dimos cuenta de lo que hicieron. Hay personas que están en la iglesia y no nos damos cuenta de lo que hacen. No nos damos cuenta. Aquí son santos, allá ni quiera Dios. En serio. En serio, hay hermanos aquí. Yo no digo aquí en esta iglesia. Estoy refiriéndome a que hay personas que vienen a las iglesias y están en la iglesia y en la calle son otra cosa.
Hay jóvenes que vienen a la iglesia, aquí están en la iglesia. Yo no estoy hablando de estos jóvenes, estoy hablando de otros, de allá, de otros lugares. Lejos de aquí y cerca de allá, como dice un pastor por ahí. ¿Ve? En la iglesia están jóvenes, están santos, pero en la calle hacen otras cosas que no deben. Y el texto dice, el pecado de algunos hombres se hace patente antes de tiempo. Y qué peligro sería que a nosotros se nos hiciera patente un pecado. Patente es presente. Patente hoy en día se usa esa palabra como cuando usted inventó algo y dice, voy a ponerle la patente, el copyright. O sea que ese pecado ya como que se le grabó, como que se le enraizó, como que le penetró tanto que ahora es suyo y solamente es suyo, antes de tiempo, antes que llegara a juicio. A otros, dice, se les va a revelar hasta que lleguen al juicio, pero las consecuencias son las mismas. O sea, el afecto, las consecuencias que va a generar el pecado va a sentirse definitivamente. Así que dice la palabra del Señor, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y dice, anduvo. ¿Amén o no amén? Pregunto, ¿cree usted que su vida también puede andar alrededor de Cristo? Hermano, cada uno de nosotros sabe lo que hace y lo que no hace. Cada uno de nosotros sabe hasta dónde ha llegado y hasta dónde ya no quiere seguir. Pero te invito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que perseveres en la gracia de Dios. Te invito en el nombre del Señor Jesucristo a que perseveres, a que vivas en santidad, a que te apartes de cualquier forma de pecado. Aleja la maldición de tu hogar. Tus hijos te lo van a agradecer. Tu esposa va a ser más feliz que nunca. Vas a glorificar a Dios y vas a traer bendición hasta que sobre y abunde, para honra y gloria del Señor. Así que este hombre, postrado allí tantos años, sucio, imagínese, puso su caso ante Dios con sinceridad, con deseo de ser sanado, confesó su pecado y pudo volver a la vida por milagro de nuestro Dios. Yo quiero decirte también que nosotros tenemos esa oportunidad de vida. El Dios que sanó a ese muchacho, a ese señor, el Jesús que sanó es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese mismo Dios está atento, está esperando por nosotros. Él desea de nosotros, como decíamos un día de esto, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Él sinceramente desea que nosotros nos apartemos de la maldad, del pecado. Hermano, créame, el pecado es un enemigo mortal. Debemos aprender a odiarlo. La palabra del Señor dice que Enoc, que Noé caminaron con Dios. Dice la Biblia de Enoc, caminó con Dios 300 años. 300 años. ¿Estás tú caminando con Dios? ¿Estás peripateo? ¿Estás caminando alrededor de nuestro Señor? Mira, para que como quien dice, reflexionemos. Fíjate que hay personas que cuando termina el sábado, que es el día que estamos 24 horas con el Señor, hay gente que le hace cuando termina, ay, dice, ya pasó, dice. ¿Y cómo piensa entrar a la vida eterna? Si ahí es la vida eterna, no van a ser 300 años como Enoc. ¿Cómo piensas pasar la vida eterna si te cuestan 24 horas de sábado? En lugar de que nosotros debiéramos suspirar por esperar el sábado, algunos suspiramos cuando ya pasó. Ay, dice, ahora sí, ya puedo ver tele, ya puedo hacer esto, ya puedo hacer lo otro. No, ¿qué está pasando? Estamos pensando al revés. O estamos llevando una vida con sentimientos mal. ¿Se da cuenta? Para algunos de nosotros es una tortura leer la Biblia. Para algunos de nosotros es difícil agarrar tiempo para la Biblia. ¿Y cómo piensa pasar la eternidad oyendo palabra de Dios? Dígame usted, ¿cómo piensa hacer algo así? Por tanto, necesitamos, hermanos, tener
una reeducación, una reforma espiritual. Necesitamos un reavivamiento y una reforma. Y la reforma y reavivamiento debe comenzar con nosotros. Primero yo no. Mire, la costumbre, qué interesante, nosotros somos bien curiosos. Muchos de nosotros somos especialistas en ver qué pecado anda fulano y mengano. ¿Sabe qué dice el Señor Jesucristo? Lo voy a decir en mis palabras. Oiga, dice el Señor, ¿usted cómo le hace para ver la basurita que anda su hermano en el ojo y usted anda la viga, dice, el saco entero de basura lo anda en el ojo? ¿Cómo hace para ver al otro? ¡Qué increíble! Porque nos hemos especializado en criticar y no es bueno. Por tanto, mis queridos hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Tiempo, como dice el apóstol San Pablo, es tiempo de que cada uno de nosotros, dice, seamos maestros. ¿Y cómo dice que va a ser en el tiempo final? Vea, aquí hay una lista negra en Romanos, el capítulo número 1. Observe lo que dice el apóstol San Pablo en Romanos 1. Dice el versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido que el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muertes, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Estamos en ese tiempo nosotros. Estamos rodeados de gente mala. El pueblo de Dios está viviendo en ese tiempo, en ese periodo. Por tanto, nosotros debemos de procurar apartarnos de toda maldad, de todo peligro, porque, hermanos, si hay algo que al ser humano le es fácil, es hacer lo malo. ¿Ve? Como lo dice también San Pablo en Timoteo, en la segunda carta, el capítulo número 3, el versículo 1, un texto muy conocido, muy famoso, pero es bueno que lo leamos. Dice el versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días, ¿cuántos creen que estamos en los postreros días? Dice, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. Ayer hablamos de temperancia, ¿se acuerdan? Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y en el versículo siguiente se nos insinúa que podrían estar dentro de la iglesia. ¿Lo leyeron el siguiente texto? Capítulo 3, 2 de Timoteo, versículo número 5. Esa es una insinuación terrible. Dice, porque, dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Es una terrible insinuación que San Pablo hace, que a él le sospecha que están dentro de la iglesia también. Por tanto, hermanos, yo estoy convencido que necesitamos un reavivamiento. Y ese reavivamiento debe comenzar en mí. Y después de comenzar en mí va a continuar con mi esposa. Y después de mi esposa se va a trasladar a mis hijos. Y cuando eso suceda en mi hogar, esta iglesia va a retumbar en santidad para honra y gloria del Señor. Necesitamos un reavivamiento de la piedad primitiva. Necesitamos volvernos al Señor. Necesitamos confesar, dice la Escritura, el que confiesa su pecado y se aparta, prosperará, alcanzará bendición. Mas el que los oculta, tiene problemas. Tiene problemas. El Señor nos dice, levántate y anda. El Señor te manda a decir que lleves santidad a tu hogar. El Señor te manda a decir que es momento de resucitar en el hogar para honra y gloria de Cristo. Es momento de revivir momentos de oración.
Es momento de revivir la adoración verdadera en el hogar. Hay muchos hogares que se están destruyendo dentro de la iglesia por el pecado de uno o de una. Hay muchos hogares en conflicto por rebeldía de uno o por pecado de otro. Volvámonos a Dios. Volvámonos a Dios. Dejemos los vicios. Dejemos las idolatrías. Dejemos lo que está trayendo maldición. Me encanta cómo cerró su ministerio Josué. Y con eso vamos a cerrar esta noche. Josué, el capítulo 24, es uno de mis textos favoritos. A partir del versículo 14, dice el Señor así: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y verdad. ¿Conocen ustedes la palabra integridad? ¿Qué significa integridad? Completo, completamente en este caso. Ustedes han escuchado hablar del pan integral, ¿no es cierto? Que se supone que es hecho con el grano de trigo completo. El pastor Bullón la otra vez contó la historia de un joven que, acompañado de una linda muchacha, encontraron un bolso, una billetera llena con dinero y dentro una identificación, y fueron al canal de televisión a devolverlo. Y entonces los periodistas no podían creer que todavía hubiese gente capaz de devolver lo que no es suyo, especialmente dinero. Y entonces los periodistas vamos a hacerle una entrevista y esta es la noticia de la noche. Y el joven dijo: no puedo salir al aire. ¿Por qué no? Si esto todo el mundo tiene que saberlo. No. ¿Por qué? Porque la muchacha que anda conmigo no es mi esposa. O sea, él era honesto, pero era adúltero. Era honesto, pero no era integral. O sea, le faltaba. Estaba participando de otras cosas. Increíble las cosas que suceden en este mundo. Algunas personas quieren remendar lo malo haciendo cosas buenas. Mire, el Espíritu del Señor nos enseña que si usted hace algo malo, con algo bueno lo va a remendar. No es cierto. El Espíritu del Señor nos enseña que tenemos que apartarnos del mal. Por eso el texto dice: servid, ahora pues servid, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. El verso 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos de ustedes quieren hablar como Josué esta noche? ¿Cuántos de ustedes pueden decir: yo y mi casa serviremos a Jehová en integridad y en verdad? ¿Cuántos de ustedes pueden decir: de hoy en adelante en mi casa vamos a eliminar? Porque hay que servirle con integridad y en verdad. Vamos a eliminar todo lo que trae pecado. Vamos a serle fieles en diezmos y ofrendas. Vamos a apartarnos de pecado. Vamos a dejar de criticar, vamos a dejar de mentir, vamos a dejar de fumar. Hay gente que fuma, no crea que no. Hay otros que toman cosas raras todavía. ¿Cuántos de ustedes podrían decir: yo y mi casa nos consagramos esta noche? Bendito sea el Señor. Levántate y anda. Levántate y anda. Todas estas noches yo les he estado pidiendo, les he estado pidiendo que se pongan de pie ahí en su lugar, y esas cosas hemos orado.
Pero ahora te voy a pedir que si la cosa en realidad es en serio, yo te quiero pedir que vengas hasta aquí y que te levantes y andes y vengas aquí. Quiero orar contigo sinceramente. Quiero tenerte a mi lado y quiero compartir un momento juntos, porque yo quiero hacer una oración de consagración de tu hogar, de tu juventud, de tu familia, de tu matrimonio. Una oración donde usted le va a decir al Señor a lo que renuncia. Yo no sé qué te está separando de Dios. Puede ser que estés oyendo música mala. Puede ser que estés viendo cosas malas. Puede ser que estés participando de actividades prohibidas por la Biblia, aplaudidas en el mundo si tú quieres, pero prohibidas por la Biblia, y esa es la que vale. Servid a Jehová con integridad, dice el Señor. Padre nuestro, nuestro hogar es lo que tú nos has regalado en esta tierra para desarrollar el carácter, para servirte, para transmitir la verdad a nuestros hijos, para transmitir el amor tuyo a nuestros hijos, para compartir la fe con la esposa, para llevar santidad al hogar, para que tu espíritu encuentre un nido donde reposar y donde fortalecer y donde bendecir. Aquí están estos hogares, Señor. Aquí están estos jóvenes. Hay adultos, hay niños, hay mujeres. Todos han escuchado tu llamado. Y todos esta noche vienen a renunciar a cualquier cosa que te cause ofensa, que sea de oprobio, que vaya contra tu palabra. Ellos han venido a renunciar y han venido para servirte con integridad y en verdad. Por lo cual ruego tu bendición por ellos. Suplico, Señor, que le des sabiduría a cada uno, dominio propio, amor, que pongas en ellos, Señor, el deseo de continuar en la presencia tuya, que ninguno se desvíe ni a izquierda ni a derecha, sino que puedan permanecer conforme a tu voluntad en tus mandamientos, en la gracia tuya. Permite que tu espíritu repose en ellos. Auméntales la fe, auméntales su fidelidad, dale buenos salarios, dale salud. Permite, Señor, que puedan estudiar y que puedan consagrarse y que puedan ser conocedores, amigos de tu palabra, y que cada uno pueda dar buen testimonio del amor tuyo. Hágase tu voluntad. Te ruego que escuches esta oración y la de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.